podemos empezar. Cuidado con este cable. Bien. Me pediste que empezara Sí. yo, pero las mujeres primero, ¿no? Para presentarse, creo Bueno, yo. sí, es verdad. Es verdad. Bueno, yo soy Francisca Jiménez, soy manager acá en Human Capital, de DNA Human Capital, donde nosotros hacemos específicamente reclutamiento y selección de mediana y alta gerencia. A partir de ahí, tenemos distintos consultores especializados por unidad de negocio y damos soporte a nuestros clientes, a las compañías a nivel transversal en todo lo que tiene que ver con temas de recursos humanos. Desde el reclutamiento y selección, como les decía, como también en otros ámbitos como son el outplacement y las plataformas digitales, donde ahí le doy el pase a Joaquín. Gracias. Yo soy Joaquín Jiménez. Alcance de nombre, no somos hermanos. No somos ni hermanos ni primos, pero nos caemos bien. Yo soy el director de The Bonding, que es una plataforma digital de reclutamiento y preselección de candidatos, donde nosotros ofrecemos a las empresas la oportunidad de publicar sus vacantes y a los candidatos de poder postular estas vacantes, pero únicamente si es que hacen match cultural con la empresa, ¿sí? Entonces, tiene un filtro de match cultural con las preferencias profesionales del candidato, y además de eso hacemos el match técnico en nivel de inglés, el sueldo, etcétera. Una vez que nosotros hacemos este match entre el candidato a la vacante, ahí las personas pueden postular y eventualmente reinsertarse en el mercado laboral. Así que eso, nosotros ahora vamos a hablar de las tendencias del mercado laboral para este año, ¿sí? Así que empezamos. A partir de ahí con un pequeño contexto general, si les parece. Perfecto, deja ver si funciona acá. Si no, pasamos por acá. Permiso. ¿No? Bueno, de todas maneras, en el contexto, en el mercado laboral para el 2020, nosotros lo que vemos son dos grandes macro tendencias, en realidad, que no son únicamente en Chile. Pero la primera es que las estructuras de las empresas cada vez contienen menos directores, vicepresidentes, presidentes, etcétera, y cada vez se componen más de gerentes, subgerentes, jefes, analistas, pero estos cargos cada vez se hacen más especializados, un poco más específicos en un campo bien, bien específico. Por ejemplo, trabajé mucho tiempo yo en el área de marketing. Y en el área de marketing nosotros teníamos, por ejemplo, un gerente de marketing digital. Ahora ya tenemos un subgerente de SEM y SEO, un subgerente para redes sociales, un subgerente de marketing digital específico para una cosa o para otra. Entonces, eso es un poco una de las tendencias que nosotros vamos a ver este año, en el 2020. Y la segunda es que los procesos cada vez se hacen más automatizados, ¿ya? Entonces estamos hablando desde la logística, la agricultura, minería, las mismas ventas también, todo tipo de reportería, incluso las comunicaciones como CRM, por ejemplo, y el relacionamiento con el cliente se empieza a automatizar. Entonces, esas son dos macro tendencias que nosotros estamos viendo, no solamente en Chile. Y en Chile nosotros tenemos también algo específico que es sobre la incertidumbre en el mercado, un poco la desestabilización social y cómo eso refleja también en el mercado laboral. Entonces vamos a hablar un poco de estas dos macro tendencias que son, digamos, mundiales, y también vamos a hablar un poco específicamente de lo que está ocurriendo acá en Chile. Exactamente. Entonces vamos a empezar específicamente con el área de marketing y ventas, donde claramente se está viviendo un escenario súper complejo y hay que darle una inyección a los negocios, y es ahí donde esta unidad específicamente de cargos de marketing y comerciales son tremendamente relevantes, porque son la fuente comercial, por así decirlo, donde se nutren las empresas del negocio, y donde se necesitan profesionales que finalmente sean tremendamente agresivos, tremendamente innovadores, y que puedan realizar sus funciones con bajos recursos y obviamente aprovechar las herramientas tecnológicas para desempeñar sus funciones. Es así como se hacen relevantes, por ejemplo, las posiciones de marketing digital, especialistas en e-commerce o gerentes comerciales, donde puedan tener una visión global, entendiendo obviamente que estamos teniendo cargos que influyen en distintas regiones, y a partir de ahí puedan tener estas herramientas y estas visiones para aportar desde su área a estos mercados ágiles, dinámicos, en crisis, donde van pasando finalmente un montón de cosas. Y por otro lado también pueden ser posiciones del área de trade marketing, que también están muy demandadas en el sector. Sí, sobre todo en países que también están con alguna vulnerabilidad en su estructura social, como en el caso de Chile.
la venta se hace cada vez más importante en la estrategia del negocio. Entonces, como dice Francisca, lo nutre, pero también la fuente de ingresos es lo que hace que todas las ruedas estén engrenadas, digamos, en esta máquina. Entonces, por ejemplo, en el área del marketing, y también lo vamos a ver cuando entremos un poco al área de finanzas, pero el área del marketing puede gastar de una manera o puede gastar de otra manera, si es que estamos hablando de un tiempo de crisis o no. Y ahí lo que mencionaste tú, por ejemplo, el trade marketing, que es el área que está más cercana a ventas, se hace cada vez más relevante. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Luego, por ejemplo, en áreas como en recursos humanos, ¿qué es lo que hemos ido viendo que está pasando? Que las grandes gerencias o los cargos como más regionales se han ido reduciendo a cargos de business partners, donde se hace muy relevante el tema, en este caso, de la función como más generalista y de apoyo a las distintas unidades de negocio. Es a partir de ahí donde también los centros de servicios compartidos se hacen tremendamente relevantes, y por otro lado las funciones de los HR controllers, donde se necesita tener información concreta, tangible y medible desde el punto de vista de la gestión de recursos humanos en función del negocio propiamente tal. Por ejemplo, esta posición, como también los business partners, los gerentes de atracción de talento, a través de estos servicios de servicios compartidos, se hacen fundamentales para las organizaciones en estos entornos también que están siendo tremendamente cambiantes. Otras industrias, por ejemplo, como la energía es una industria en crecimiento, es una industria que va obviamente a un ritmo totalmente distinto a lo que pueden ir el resto de las industrias. Aquí el tema de la sustentabilidad, de las energías renovables, de la gestión medioambiental, es tremendamente potente a nivel global. O sea, ya esto es una tendencia totalmente general. Y aquí, obviamente, estos roles en cuanto a lo que tienen que ver con los gerentes de medio ambiente, el ingeniero ambiental, que es mucho más específico, el área de seguridad también y de calidad se hace tremendamente relevante, los gerentes de proyecto, de planta, son perfiles muy, muy, muy requeridos en esta industria que está en crecimiento total. Claro, y es diferente a lo que nosotros estamos viendo tradicionalmente, porque el rubro de la energía cambia de un tipo de energía a otro. Exacto. Entonces lo que se necesitan son, de nuevo, apuntamos a lo mismo, son personas que son súper técnicos, ¿sí? Y especialistas en aquellos que ellos se están desarrollando. Entonces, es otro tipo de perfil profesional al que está apuntando ahora el rubro de energía, en el caso de las industrias que son industrias nuevas que vienen acá a instalarse, sobre todo en el ramo de las energías renovables, ¿no? Sí, lo mismo está pasando también en la minería. En la minería, si bien en algún momento estuvo un poquito de capa caída a nivel local, ahora volvió a retomar un poco la máquina, por así decirlo, como decimos nosotros, y esa máquina también ha estado muy relacionada con el tema de la transformación digital. La minería también está incorporando eficiencias desde el punto de vista de la transformación digital, y ahí también se están generando cambios y se están requiriendo profesionales que sean especialistas en ciertos ámbitos, pero que puedan también abarcar a nivel como de estrategia general todos los aspectos relacionados con la minería, como por ejemplo los gerentes de proyecto, los gerentes de exploración, el tema de la seguridad se hace nuevamente súper relevante, y todo lo que tiene que ver con el impacto ambiental de estas funciones en la minería propiamente tal. Sí, y se van especializando también en diferentes tipos de exploración, de diferentes maneras como lo pueden hacer, en diferentes materiales que pueden explorar, etcétera. Entonces, de nuevo, la especialización aquí es clave. Tenemos otro ámbito también que es la cadena de suministro. En la cadena de suministro, yo creo que acá el foco del e-commerce específicamente también ha impactado y va a significar un desafío para los perfiles que se desenvuelven en esta área, no solo desde el punto de vista de la logística, sino también desde el abastecimiento, desde la gestión de los suministros, y cómo vamos automatizando en el fondo los procesos que están relacionados con esta cadena para que sean más eficientes y más en línea con lo que está pasando con las tecnologías actuales. Es ahí donde los jefes de compra, los gerentes de abastecimiento van a tener que tener también herramientas que estén asociadas a este impacto que está teniendo el e-commerce en estas funciones propiamente tal.
Y nos vamos yo creo que también a un tema que es como súper de moda, que tiene que ver con las El tema, tecnologías. Las el tecnologías tema. de la información, donde finalmente son cada vez más accesibles, donde se implementan constantemente nuevos ERPs en las compañías, en un contexto que hay empresas que están un poco más atrasadas, que están los inicios de la digitalización de los procesos y otros que están ya en temas de Big Data propiamente tal, donde la seguridad de la información se hace relevante, el business intelligence, las metodologías ágiles y todo lo que involucra la tecnología en general se hace tremendamente relevante. Sí, y acá dándole el hincapié también a la parte de la especificidad, nosotros estamos hablando de programadores que tienen un lenguaje específico para cada una de las plataformas que ellos desarrollan. Entonces estamos hablando de, no sé, un programador junior o senior de .NET o de PHP. En fin, hay diferentes lenguajes dentro de la parte de información y de tecnología que se están requiriendo, digamos, en el mercado y que honestamente en Chile es muy difícil encontrar. Sí, así es. De hecho, hemos tenido que importar Sí. varios talentos para muchas posiciones, dado que en otros países tienen un mejor manejo de estos ámbitos a nivel latinoamericano. Sí. Entonces, acá los desarrolladores front, back, los de infraestructura, los directores de tecnología que están en procesos así importantes de transformación digital, las empresas se hacen muy, muy, muy demandados. Y luego nos vamos al área de finanzas, que el área de finanzas es un área que está en constante movimiento, normalmente son perfiles bastante recurrentes y acá la mirada estratégica cumple un rol tremendamente importante, pero hay un cambio porque aquí es necesario que bajen un poco, es necesario que la persona de finanzas se involucre en el negocio y también sea, por ejemplo, en el caso del CFO, un partner del gerente general, donde él pueda ser un aliado estratégico de sus funciones y a partir de ahí optimizar los costos, el tema de los financiamientos, el control de gestión, se hacen relevantes también los temas de compliance, de auditoría, en todo lo que tienen que ver con el entorno del negocio propiamente tal. Tal cual, sí. Así que bueno. Y después de este panorama, nosotros vamos a entrar ahora a lo que creo que todos quieren escuchar, que es, en este mundo y bajo este contexto, ¿cuáles son las competencias más requeridas por las organizaciones referentes del mercado? ¿Ya? Entonces, entendiendo que nosotros estamos ahora, de nuevo, en el contexto donde la especificidad es cada vez más importante, por un lado, y por otro lado, donde los procesos son automatizados y la transformación digital acelera a grandes pasos, ¿cuáles son las competencias que son las requeridas por las organizaciones para este tipo de profesionales, para este tipo de recursos que eventualmente van a ser parte de la organización? ¿Sí? Exacto. Entonces es ahí donde, como bien decía Joaquín, independiente de si es un rol técnico, si es un rol estratégico, si es un rol operativo, si es un rol administrativo, es tremendamente importante que cumpla con un montón de skills que se necesitan para los cargos. Es, por ejemplo, ser un perfil multitask que pueda llevar varias tareas a la vez, independiente de que tenga una función específica, que tenga esa capacidad de tomar distintos requerimientos, que se pueda empoderar de sus funciones, que además funcione de manera autónoma, donde los líderes puedan delegar funciones y manejar esta autonomía. Por otro lado, la flexibilidad. Esta flexibilidad está dada por tener una flexibilidad no solo en el día a día del trabajo, sino que en un cambio de estrategia, en un cambio de contexto a nivel de mercados, de países, de cómo están afectando en el fondo las distintas tendencias a sus roles específicos. Y a partir de ahí, la flexibilidad está muy de la mano con la capacidad de adaptación. Esta capacidad de adaptación está también dada por un cambio en un ambiente multicultural. Ahora las compañías son multiculturales, se importan talentos, tenemos distintos perfiles que vienen a nivel latinoamericano a participar en distintos países, a desarrollar sus carreras ahí. Entonces, todos tenemos que tener esta empatía finalmente también multicultural, donde existen distintas generaciones y las generaciones están marcadas con distintos objetivos también de carrera, con distintas responsabilidades y con distintas motivaciones también. Entonces, la tendencia también de trabajar, por ejemplo, ahora en un open space,
ese open space genera también conversaciones diferentes, el trabajar en células genera otra modalidad de trabajo y a partir de ahí, obviamente, las células ágiles, la incorporación de herramientas tienen que estar muy de la mano con perfiles que sean tremendamente adaptables y que se puedan subir a este carro que está siendo totalmente diferente. Sí. Y las herramientas tecnológicas cambian también, entonces por eso mismo la capacidad de ser flexible, como decía Francisca, en ese entorno es sumamente importante. Sí, y aquí también está dado el tema de la visión estratégica. Es tremendamente importante tener una visión estratégica, pero también tener la capacidad de bajar a la operación, arremangarse y poder involucrarse en el detalle. O sea, sí, están estos dos polos como que funcionan de una manera como en sinergia para poder potenciar las funciones del día a día. De hecho, lo que soporta eso es justamente tener una estructura que cada vez tiene menos directores, vicepresidentes, presidentes y tiene cada vez más gerentes, analistas, jefes, etcétera. ¿Por qué? Porque desde la estrategia nosotros tenemos que saber poder implementarla. Y para implementarla necesitamos estar cerca de la operación, necesitamos ser especialistas, necesitamos ser súper ligados a la venta y súper cercanos también a las personas que en el día a día están justamente buscando el objetivo de la empresa, ¿sí? Por la parte de ventas específicamente. Sí. Entonces, y además acá está como, yo creo que uno de los desafíos más importantes, que es incorporar a estos perfiles técnicos que están como muy orientados a su propia unidad, incorporarle habilidades blandas. Ahora, sí, por ejemplo, los perfiles de TI que antes no se les pedía tener estos skills, ahora son tremendamente relevantes. ¿Por qué? Porque finalmente se están generando conversaciones entre todas las unidades de negocio y los negocios están tendiendo a que todos como trabajen en equipo, trabajen en sintonía y que cada área apoye a la otra y a partir de ahí se genere eficiencia, se genere un negocio más rentable, etc. Entonces las habilidades blandas y las relaciones interpersonales de comunicación, de empatía con finalmente lo que es tu equipo y el resto de los colaboradores, es un skill, yo creo, de los más principales, sí, que podríamos llegar a detectar. Sí, principalmente porque nosotros nos diferenciamos de la máquina justamente por ser humanos que se relacionan, que tienen creatividad, que pueden hacer cosas además que la máquina no puede hacer hoy día. Entonces, justamente, el valor del ser humano hoy día está en poder diferenciarse y poder destinarle horas a aquello que la máquina no puede destinarle, que es justamente estas habilidades blandas, ¿ya? La inteligencia emocional, la empatía, saber comunicar, saber expresar, saber entender al otro y no solamente escucharlo, sino que entenderlo. Entonces, justamente ese tipo de habilidades que se le están exigiendo al profesional de hoy día. Además que esas habilidades también, ¿qué es lo que te permite detectar oportunidades? Si uno tiene ese tipo de habilidades, si uno tiene esta capacidad de entender finalmente las otras unidades de negocio, se van detectando oportunidades para su propia unidad. Entonces, ahí es donde se van generando eficiencias, se mejoran los procesos, y se hace finalmente que el negocio sea muchísimo más potente, y no solo desde el punto de vista del negocio y del mercado, sino que de una satisfacción finalmente profesional también, de un desarrollo de carrera. Y esto también está súper unido con lo que tiene que ver con la proactividad, finalmente con entender que se necesitan profesionales que sean proactivos, que tengan esta capacidad también de anticiparse a los distintos escenarios, a los distintos contextos y a partir de ahí generar ideas también creativas, que sean innovadores, que se propongan cosas a partir de esta nueva dinámica que se genera en el mercado. Sí. Y finalmente... vamos a hablar ahora de tecnología y automatización, sí, que es el tercer punto. Bueno, hemos estado hablando en realidad de tecnología y automatización a lo largo de todo el webinar, pero creo que hay un punto acá que es clave, que es, por ejemplo, ¿qué es lo que se automatiza o cuáles son las tecnologías? Y va desde la construcción de grandes infraestructuras hasta cosas muy simples como la reportería, por ejemplo. Estuve hablando con el CEO de una empresa que
hace RPAs, ¿no? Que es un Repeated Process Automation, o sea, automatiza procesos repetitivos, ¿sí? Entonces, esto es una reportería de una persona que estaba en el día lunes, martes, miércoles y jueves haciendo diferentes tipos de reportes, ¿ya? Sobre cómo estaba el stock dentro de la logística, cómo habían sido las ventas, etcétera, y son planillas y planillas y planillas que eventualmente terminan en una caja de email, ¿sí? A una lista de personas. Este proceso entero, desde planillar, hacer correlación de variables, llegar a algunas conclusiones, identificar algunas metas, algunas métricas, poder concluir algo, si es que la métrica está para arriba o para abajo de lo que nosotros esperamos, si está en rojo o está en verde, etcétera, y eventualmente hacer toda esta reportería y mandarla por mail, todo ese proceso se puede automatizar. Todo ese proceso. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué hace la persona que se sustituye al final? Exacto. Y lo bonito de esto es que obliga a la persona a dedicarle sus horas a otra cosa que la máquina no puede hacer. Entonces, por ejemplo, esta máquina, si uno la programa justamente para hacer lo que yo acabo de describir, lo va a hacer así. Pero esta persona, esta máquina, además, o por lo menos el proveedor de este tipo de servicio, entrena a la persona para que él pueda reprogramar la máquina para hacer otro tipo de cosas, ¿sí? Y comprar otra máquina. Entonces, al final, esta persona tiene a dos robots trabajando para él, que él los puede programar. Y eso en el currículum de una persona ya es altamente valorado porque es justamente la tendencia del mercado o para dónde va la cosa, ¿no? Exactamente. Entonces, al final, como ese temor que existe también de la incorporación de la tecnología a los puestos de trabajo, también es una oportunidad finalmente a desarrollar nuevos puestos de trabajo. O sea, se sustituye uno, pero se da la oportunidad finalmente a otro. Y a partir de ahí se generan todas las automatizaciones y bueno, profesionales más completos desde el punto de vista de la tecnología. Claro. Eventualmente nosotros vamos a estar imprimiendo en 3D edificios, ¿sí? Cosa que ya va a llegar luego, por ejemplo. Bueno, ¿qué pasa con todas las personas que construyen hoy día edificios? Y la verdad es que la máquina genera también otra necesidad para personas que tienen que siempre estar arreglando esa máquina o crear esa máquina o reprogramando la máquina o haciendo un software para poder hacer la reportería de la máquina, etcétera. Entonces, al final, por ejemplo, mucha gente le tuvo mucho miedo al primer computador y la verdad es que hoy los computadores han generado una industria de 15.8 millones de profesionales que hoy día componen el 10% de la fuerza laboral en el mundo. ¿Ya? Entonces, si bien el computador puede haber dejado a algunas personas fuera del mercado en un minuto, acá la clave es que la persona tenga la capacidad y por lo tanto las habilidades blandas que nosotros mencionamos anteriormente, la flexibilidad para poder educarse, para poder hacer justamente entrar en el mercado laboral haciendo lo que es necesario para el mercado laboral hoy día, ¿sí? Que es un poco lo que estábamos explicando anterior. Tal cual. Y bueno, y pasamos al siguiente punto que tiene que ver finalmente en cómo logramos capitalizar estas oportunidades, ¿no? Sí. Y cómo generamos finalmente un desarrollo profesional asociado a este contexto de una manera más efectiva y más potente y con una proyección ascendente. Claro. Bueno, una de las cosas de las competencias que se nos olvidó mencionar es el dominio del inglés. Sí, eso antes de que se nos olvide, pero entra también en el punto de cómo capitalizar las oportunidades. Sí. Entonces, mira, para bajarlo a lo concreto, ¿cuáles son las oportunidades que existen hoy día en el mercado y que van a existir tendencialmente aumentando en el futuro? Son, bueno, programación o TI, ya con diferentes tipos de lenguaje, etcétera. ¿Ya? Pero también con habilidades blandas, con relaciones interpersonales, hablando inglés o hablando portugués, ¿sí? Por ejemplo, los programadores que trabajan en The Bonding son brasileños, ¿sí? Sí. Y nosotros trabajamos de manera distante, tenemos que aprender a hablar portugués y ellos aprender a hablar español, encontrarnos en la mitad o hablar todo inglés, pero sí el desarrollo de esa tecnología y de esas habilidades es necesario para el futuro. Estamos hablando de innovación tecnológica como un todo, también innovación biológica o innovación en el área de la energía, por ejemplo, ¿sí? Estamos hablando también que las habilidades que las personas tienen que tener ahora para diferenciarse de la máquina son saber gerenciar personas, que es una de las cosas más difíciles que yo me he encontrado personalmente en mi vida profesional. Saber cómo hablar, saber cómo transmitir un mensaje, ser mentor de alguien, el relacionamiento con el cliente, por ejemplo. Si bien nosotros estamos viendo en el área de ventas que una parte de las ventas puede ser e-commerce y por lo tanto netamente transaccional, no es tan así. La transacción también te genera la oportunidad de fidelizar. Al fidelizar se puede hacer a través de un chatbot, sí, puede ser, pero también hay muchas de las ventas hoy día que son
mirar a los ojos, que es apretar la mano y cerrar negocios como lo cerramos nosotros en el área de headhunting, por ejemplo. Exacto. ¿No? Nosotros, por ejemplo, en el área de Human Capital tenemos que estar constantemente en contacto con nuestros clientes, tenemos que entender finalmente qué es lo que pasa en su organización y a partir de ahí generarle la búsqueda más exhaustiva y de mejor calidad para finalmente hacer este fit también cultural que tiene que ver con la plataforma que tienes tú, con la compañía, o sea, entenderlo y en función de eso poder tener profesionales que sean aptos para este entorno. Y el desafío también está para las empresas. Las empresas, ¿cómo pueden tener esta oportunidad para capitalizar finalmente estos recursos, cómo administrarlos y cómo generar eficiencias a partir de la gestión de personas, pero también de la automatización de los procesos? Tal cual, sí. Una de las tendencias fuertes que viene en el futuro también es, y que lo estamos mencionando un poco antes cuando hablamos de las habilidades, son las habilidades que tienes tú son inherentes a tu persona, ¿ya? Y ahí hay un poco de esencia de la persona, y cuando uno entra a una empresa, la esencia de la empresa o la cultura de la empresa o el estilo de liderazgo que tiene la empresa no es nada más que la sumatoria de todas las personalidades que componen esa empresa. Cuando uno puede desarrollar las habilidades hasta cierto punto, pero va a llegar a algún punto donde tú puedes ir en contra de tu esencia y por lo mismo no tienes ese fit cultural que tendrías con la empresa. Entonces, para capitalizar las oportunidades, es muy importante que tú sepas exactamente cuál es el estilo de liderazgo de la empresa y cuál es la cultura de una empresa a la cual tú te puedes interesar en entrar, ¿ya? Y eso lo hacemos a través de la plataforma de The Bonding, por un lado, y por otro lado también entendiendo un poco con los colaboradores de las empresas, de tus amigos, de los primos como nosotros, entender un poco cómo es la dinámica dentro de la empresa. Entonces, para capitalizar las oportunidades que también tengan que ver con tus preferencias profesionales, es muy importante que tú sepas lo que quieres dentro del mercado laboral y saber a dónde vas también en el mercado laboral. Y hoy en día hay informaciones en Internet, también está la información dentro de The Bonding que justamente hace todo un mapeo cultural sobre las empresas. ¿Sí? Exactamente. Así que la invitación aquí estaba principalmente a entender el contexto, a entender este entorno en el que nos estamos moviendo y finalmente cuáles van a ser estas tendencias para este año en cuanto a el mercado, en cuanto a los profesionales y en cuanto a las empresas. Y a partir de ahí, que sea una oportunidad finalmente para todos, independiente de que sea un país que en estos momentos estamos viviendo situaciones difíciles, hay muchos otros que también lo están haciendo, y cómo podemos mirar esta situación en positivo para que finalmente sea un valor para todos nosotros y no nos metamos en esto tan como, ¿cómo decirlo? Como de entorno negativo y que sea positivo. Claro, y creo que para darle la vuelta a lo positivo, tenemos que enfocarnos siempre en dónde nosotros tenemos nuestro diferencial versus una plataforma digital o una transformación digital o una automatización de algún proceso. ¿Dónde está nuestro aporte de valor? Exacto, que es en la creatividad, en las relaciones con las personas, en la capacidad de empatizar. Por lo mismo, capitalizar oportunidades en el futuro puede significar, por ejemplo, para algunas personas algo como arte, algo como música, algo como entretenimiento, campañas creativas de marketing, por ejemplo, la creación de campañas, sobre todo en lo que es el marketing digital. O sea, cuántas ideas se te pueden ocurrir a ti y a la máquina no, para publicar, para hablar sobre un tema. Sí, o cómo potenciar finalmente la experiencia del cliente, ya sea desde el punto digital o desde el punto de vista presencial, que al final la experiencia del cliente es algo tremendamente potente a la hora de tener un servicio, un producto, lo que sea. Tal cual. Bueno, terminamos. Oye, Francisca, un gusto para todos. Acá están, como pueden ver en pantalla, nuestros correos. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, nos pueden también contactar por ahí. Y eso. Buen fin de semana para todos. Y para ti. También. Y para Carmencita. Yes. Cerramos. Cerramos.